Dios los bendiga. Damos gracias a Dios porque nos concede esta grande oportunidad, el poder llegar hasta sus hogares. Para nosotros nos da mucha alegría el poder ser instrumentos de bendición. Vemos en la palabra de Dios que el hombre haya tomado su propio camino no le ha funcionado. Estar lejos de Dios trae graves consecuencias, y la palabra nos revela acerca de un examen que Dios hizo al hombre. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 5 al 6. Le voy a dar lectura. La palabra de Dios dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El resultado de ese examen que Dios hizo al hombre nos revela claramente: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. La Biblia dice: sino herida, hinchazón y podrida llaga. El motivo por el cual se encuentra el hombre en esta condición, la Biblia dice que es el pecado. Pues vamos a la palabra de Dios, y en ella vamos a encontrar lo maravilloso de Dios al tener misericordia de nosotros. Gracias a Dios, hoy está también con nosotros nuestro hermano pastor, hermano Isabel López. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Y pues gracias a Dios, Él va a compartir con nosotros este mensaje que será de grande bendición a nuestras vidas. Aprovechando que Él está aquí, tenemos unas preguntas, y pues le tenemos, hermano, una pregunta, y es precisamente: ¿qué es lo que ha hecho Dios al ver esta triste condición en la que el hombre se encuentra? Adelante. Dios les bendiga a todas las personas que nos ven a través de este medio. La pregunta que nos hizo nuestro hermano: ¿qué ha hecho Dios? Dios, cuando el hombre desobedece su palabra, porque Él es claro al decirle en el principio a aquel primer hombre y aquella primera mujer, cuando Él dijo que de todo árbol podían comer, mas del árbol que estaba en medio del huerto del Edén, el árbol del bien y del mal, no podían comer de él y ni tocarlo, dice la palabra de Dios ahí en Génesis. Mas sin embargo, el hombre decide desobedecer a Dios. Y al ver eso, Dios, al ver la condición del hombre, Dios decide rescatar al hombre de donde Satanás lo tiene esclavizado. Podemos ver que cuando aquel hombre peca, cuando Eva y Adán pecan, desobedecen a Dios, de inmediatamente el hombre se vuelve malo. Y podemos ver aquellos primeros hijos que ellos tienen, que es Abel y Caín. Dice la palabra de Dios que Caín tuvo un gran odio contra su hermano y lo llega hasta matar. Y vemos que de generación en generación la maldad del hombre se viene multiplicando. Llega el caso cuando en los tiempos de Noé, los pensamientos del hombre, dice la palabra, que era de continuo, solamente el pensar en hacer maldad, ¿sí? Y Dios, al ver esa condición del hombre,
Él, a través de los profetas, Él dice que enviaría a su Hijo unigénito, porque no hay otro medio. No hay otro medio como el hombre pueda ser salvo. Y quiero ir a la palabra de Dios, hermano Arsenio, para verlo esto conforme a la palabra de Dios. Allá en San Juan, capítulo 3. En sus versículos 15 al 17 dice la palabra del Señor de esta manera: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra del Señor se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que toda persona que cree que Él es el Hijo de Dios, toda persona que cree que Él es nuestro Salvador, dice la palabra del Señor que tenemos vida eterna. Esa es la buena noticia, se puede decir, que ha hecho Dios por el hombre. Dios hizo mucho por el hombre. El que no ha hecho nada o nos falta mucho somos nosotros como hombres, como seres humanos. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios, dice la palabra del Señor, que deja su trono de su gloria. Dice allá en San Juan 1:1, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Podemos entender esto, hermanos amados, hermano Arsenio, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él decide dejar su trono por amor a la humanidad, por amor a la creación, ¿sí? Porque el mundo está de alguna manera influenciado por las cosas que Satanás ha puesto en este mundo, ¿sí? Entonces Dios, lo que Él hace es algo que no podemos lograr entenderlo, porque venir a dar su propia vida, aquel ser celestial tan grande, dejar su trono por venir a sufrir, venir a nacer principalmente allá en Belén de Judea. Podemos ver que Él no nace en un hotel, Él no nace en una casa, Él nace en un pesebre, ¿sí? Luego es odiado. Cuando Él empieza su ministerio, podemos ver que muchas personas no lo aceptaban, ¿sí? Y llega el momento donde Él da su propia vida en la cruz del Calvario, en rescate por muchos o por todo el mundo, porque dice la palabra del Señor que es un nuevo pacto que Él vino a hacer para con el hombre que Él quiera hacer pacto con nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, le dejo el momento para que seguir conversando sobre este tema, hermano. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, Él sanó a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los leprosos. Una mujer que padecía flujo de sangre, la Biblia dice que tocó el borde del manto del Señor Jesús y ella quedó sana. En la Biblia leemos también acerca de un varón llamado Bartimeo. Él estaba ciego. La Biblia dice que Jesús pasó por ahí y él empezó a clamar: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Y él clamó con toda su fuerza. La gente le decía, oye, cállate, ya no sigas pidiendo, ya no sigas clamando. Pero la palabra de Dios nos habla de aquel hombre que con esa fe clamó al Señor Jesús. Y la Biblia dice que el Señor Jesús se detuvo y mandó llamarle. Cuando él se acercó, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Y la Biblia dice que Jesús lo sanó, le dio la vista. Vemos las maravillas que el Señor Jesús hizo. Toda persona que se acercaba a Jesús, Él no lo rechazaba. Y vamos a ver ahora cuál es también la buena noticia para nosotros. Les decía, toda persona que se acercaba a Cristo, Él no lo rechazaba. ¿Cuál es la buena noticia, hermano, para nosotros hoy referente a esto también, hermano? Hermano Arsenio, podemos ver la condición en la cual se encuentra el hombre hoy en día. La maldad hoy en día se sigue multiplicando. Usted hablaba sobre los enfermos. Hoy en día también hay enfermos. Sí, allá en Hebreos dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros podemos entender claramente, si nuestro Señor Jesucristo hizo el universo, hizo las estrellas, hizo las constelaciones, por el hombre, porque por el hombre fue creado todo eso, para que la tierra fuera habitada, ¿sí? Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo estaba listo, forma al hombre. Y lo hace de alguna manera a su semejanza, dice la palabra de Dios, a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Pero hoy tenemos esa buena noticia, lo que decía usted, ¿sí? De nosotros hoy en día acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No importa las condiciones en las que nosotros estemos. Si hay personas que están enfermas de su cuerpo, al entender que nuestro Señor Jesucristo es el mismo, cuando Él vino en esta tierra, Él estuvo en su ministerio esos 3 años, cuando Él estaba predicando las buenas nuevas de salvación. No solamente eso hizo, sino muchos enfermos se acercaron a Él, ¿sí? Y sanó a muchas personas. Y Él tenía ese poder para hacerlo, lo que ni un hombre en toda la historia humana, lo que ni una persona ha podido hacer, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, porque Él es Dios y tiene poder para hacerlo. Y dice la palabra del Señor que Él es el mismo. Entonces hoy día también nosotros podemos confiar en su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera, ¿sí? Personas que se encuentran a lo mejor en condiciones graves de enfermedad, y eso lo podemos decir como testimonio. Nosotros hemos visto personas ser sanadas incluso de enfermedades graves. Yo cuando vengo a los pies del Señor pensaba que solamente me podía ayudar para levantarme donde yo estaba, pero veo al poco tiempo de estar caminando en los caminos de nuestro Dios, mi esposa tenía una enfermedad crónica que ningún médico podía sanarlo. Y ahí es donde nosotros podemos dar testimonio que nuestro Señor Jesucristo realmente sana, que realmente hoy es el mismo, porque Cristo no quedó en esa cruz.
Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo para aquellas personas que quieren venir a los pies del Señor, hermano. ¿Sí? Y quiero leer algún pasaje bíblico donde nos hable de Jesús sanando a los enfermos. Veamos allá en San Mateo 8, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Veamos una persona en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que le seguía mucha gente. Escuchaban hablar de Jesús y la gente se acercaba a Él. Pero aquella gente que se acercaba a Él de alguna manera estaba en una condición como este leproso. La lepra en los tiempos de Jesús no tenía cura. La lepra era una enfermedad mortal, como podemos hablar hoy en día el cáncer. El cáncer, cuando está avanzado, es una enfermedad mortal que no lo puede curar la ciencia médica, los médicos. Solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Y en ese entonces dice la palabra del Señor que había un leproso, y un leproso no se podía acercar a la sociedad. Un leproso tenía que estar a distancia. Seguramente no se acercó a Jesús, sino se quedó a cierta distancia. Y desde ahí le habla al Señor y le dice: si quieres, puedes limpiarme, dijo aquella persona. Y nuestro Señor Jesucristo nunca le dijo no quiero. Dice: sé limpio. Y en ese momento dice la palabra de Dios que la lepra se fue, aquel hombre fue sano. Y aquel hombre, hermanos, amigos que me escuchan, usted que me está viendo a través de este medio, nuestro Señor Jesucristo dice que es el mismo. Él sigue haciendo esas mismas obras porque Él tiene poder para hacerlo, hermano. Maravilloso es conocer a Jesús. Cual sea la condición en la que usted se encuentra, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. El llamado es para venir a Dios. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano. Les invito a estar atentos, y si usted tiene su Biblia, puede considerar los textos bíblicos que él va a mencionar para que podamos ver que es la palabra de Dios la que nos habla. Dejo lugar a mi hermano para que recibamos este mensaje que él tiene para nosotros en esta tarde. Prosiguiendo en este mismo tema, quiero que me acompañen al libro de Isaías, un libro del profeta Isaías. Isaías 61, 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero también como Dios tenía aquella ciencia, lo de Dios. Y aquí el libro de Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor
está sobre mí. Él tenía, desde que nace, dice la palabra del Señor, que el Señor lo llena desde el vientre de María, lo unge desde la presencia del Espíritu Santo. Y esta profecía se refería precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Podemos ver que el principal ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a hacer en esta tierra, es a predicar las buenas nuevas, dice la palabra de Dios, a los abatidos. Pero ¿quiénes son aquellas personas abatidas? Quiero tomar este otro versículo de la palabra de Dios. Está en Eclesiastés. (7:29) dice la palabra de esta manera: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Bien dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre recto, pero es el hombre el que decide. Y aquí aclara que ellos buscaron sus propias perversiones. Y la palabra dice que Él vino a dar ese mensaje de salvación, las buenas nuevas, a los abatidos. Son aquellas personas, hermanos, o persona que usted me está escuchando en esta hora. Es aquella persona que decide por su propia cuenta desobedecer a Dios. En un principio, yo les hablaba sobre Adán cuando él desobedece y toma del árbol del bien y del mal, y no solamente lo toma, sino lo come, dice la palabra de Dios, toma de él. Y en ese momento él decide algo que le llevaría que le traería muchas consecuencias en su vida, en su familia, en su vivir, en su diario vivir. Y podemos ver que hoy en día también hay personas que han decidido por su propia cuenta hacer cosas que a Dios no le agradan, vivir en el pecado, vivir en ese mundo de maldad. El hombre, dice la palabra del Señor, que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y esas personas están cautivas en ese pecado. Y hay muchos pecados que aparentemente el hombre le parece bien hacerlo. Una persona que tiene su esposa y se va al trabajo y su dinero que gana en el trabajo lo malgasta en una cantina, porque podemos ver que hoy en día el alcohol se puede decir que es el alcohol el destructor de muchas familias, de muchos hogares. La persona está malgastando su dinero. Aparentemente muchos dicen, yo cuando quiera dejo de tomar, pero en ese momento el hombre se vuelve esclavo del alcohol, se vuelve esclavo del pecado, se vuelve esclavo de Satanás. Y eso precisamente es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a desatar esas ataduras que Satanás ha puesto en la vida de cada persona. Simplemente gastando el dinero en el alcohol, ya no está llevando ese dinero a ese hogar, a esa familia, a esa esposa. Muchas personas prefieren pagar allá en las cantinas, aunque en el hogar no tengan absolutamente lo suficiente para comer, lo suficiente para que los hijos estén bien, lo suficiente para que la esposa esté bien.
Muchas personas andan en esa condición, pero dice la palabra del Señor que hay esperanza para el mundo, dice la palabra, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si vemos esta preciosa palabra, esta esperanza para la humanidad, dice la palabra del Señor, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los que están quebrantados de corazón? Son aquellas personas que no hay esperanza. Muchas personas están divorciándose, están dejando niños huérfanos en la calle. Muchas veces el varón y la mujer nada más piensan en ellos y no piensan en los hijos, y están destruyendo su propio ser, porque nuestros hijos, dice la palabra de Dios, que herencia de Jehová son los hijos. Mas sin embargo, porque Satanás los tiene cautivos, tal y como dice la palabra, cautivos en el alcohol, cautivos en la droga, cautivos en el adulterio. Hay muchas personas casadas que tienen su esposo, tienen su esposa, y aparte de eso tienen otras personas y no lo pueden dejar. Mas sin embargo hay esperanza para esas personas. Y no solo para esas personas. Yo precisamente en este momento estoy hablando del pecado de la persona. Pero si hablamos también de las enfermedades, hoy en día cuántas enfermedades no hay en este mundo por causa del pecado. Podemos ver el SIDA, que es una enfermedad incurable, y hoy ya no es una noticia donde la gente se espante. Hoy, anteriormente, cuando se escuchaba hablar del SIDA, muchas veces se admiraba uno, quedaba uno realmente sorprendido. Y hoy en día ya vemos esas enfermedades normales, y eso viene por causa y consecuencia del mismo pecado del ser humano, del hombre. Mas sin embargo hay esperanza. Lo vuelvo a repetir, Cristo es la solución, Cristo es la esperanza. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Yo creo que es lo más precioso, estimado amigo, señora que me estás escuchando, joven, señorita que me estás escuchando. El pecado trae muchas consecuencias. En ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a dar esas buenas nuevas de salvación, mucha gente se acercaba ahí, y hace un momento estábamos hablando de un hombre que tenía lepra. La lepra significaba o es el significado del pecado. Pero cuando viene ese hombre, ese varón, al Señor Jesucristo, le dijo, ese varón estaba desahuciado. Él no se podía acercar a su familia. Un leproso en el tiempo de Jesús tenía que ser aislado porque era una enfermedad contagiosa. Mas sin embargo, cuando él escucha hablar de Jesús, él decide, hace una decisión. Veamos esto que es muy importante. Él hace una decisión, y no solamente lo piensa, sino él llega a los pies del Señor y le dice a Jesús: Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Sí quiero, sé limpio. Y dice la palabra del Señor que al instante aquel hombre fue sano. Tú que me estás viendo en este momento, yo no sé qué enfermedad puedas tener. Incluso hay personas con cáncer que han sido sanas, y solamente lo puede hacer aquel que tiene el poder, aquel
que es poderoso, aquel que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él no echa fuera a nadie. Y no solamente podemos hablar de ese milagro, podemos hablar de una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, y la palabra de Dios nos aclara que esa mujer iba con muchos médicos, y la condición de aquella mujer cada día era peor. Pero cuando oye también esa mujer hablar de Jesús, ella decide llegar en escondidas, tocar el borde de su manto de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que ella quedó sana desde ese instante. Podemos ver nuestro Señor Jesucristo resucitando a un Lázaro que tenía 4 días de muerto, 4 días de estar enterrado en la tumba. ¿Cómo estaba esa persona? ¿Cómo era la condición de Lázaro en esa tumba? Una persona de 4 días de muerto apesta, ya no tiene vida. Se está pudriendo su piel, su carne se está deshaciendo. Pero más sin embargo, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él le dice y le ordena: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento Lázaro se levanta, Lázaro recobra vida. Y esos milagros solamente podemos ver, solamente podemos recibir de lo alto. Yo no sé en qué condición te encuentras en este día, en el día que tú estás escuchando este mensaje de sanidad, este mensaje de salvación, este mensaje que ha hecho Dios por el hombre. Dios hizo todo, dio su vida por cada uno de nosotros, y hay esperanza en Cristo Jesús. Yo te quiero invitar en esta tarde, que seas como aquel hombre que tomó una decisión, que estaba condenado a morir, condenado a estar aislado durante toda su vida, aquel que tenía lepra, mas sin embargo él hizo una decisión. Hoy el mundo está perdido. Hoy en el mundo hay enfermedades, en el mundo hay esclavitud, en el mundo hay muchas cosas, pero hay uno que lo puede solucionar. Y yo te invito que te acerques en esta hora y que hagas una oración. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, déjame decirte que Cristo puede cambiar tu vida, y tienes esperanza, porque Dios ya hizo algo. Mandó a su Hijo unigénito para que aquel que se acerca a Jesús como aquel leproso tenga salvación, tenga sanidad en su alma, tenga sanidad en su cuerpo, y podemos recibir muchas bendiciones. Yo te invito que en este momento, si me estás viendo, me acompañes a hacer esta oración. Y si tú haces esta oración con todo tu corazón, Cristo te va a recibir con los brazos abiertos, porque Él ya vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Haz conmigo esta oración. Si lo haces con todo tu corazón en este momento, tu nombre pasa a ser escrito también en el libro de la vida, en el libro de salvación, porque después de esta vida tenemos una vida mejor, que es la eternidad con Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer esta oración y decimos de esta manera: Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por tu palabra. Este día hago una decisión personal, abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona todas las cosas que no te han agradado, aquellas cosas que he hecho delante de tu presencia. Perdóname, lo declaro con mis labios en este momento, que tú eres mi Señor,
Mi Salvador, pongo mi vida en tus manos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Amén y amén. Si en este momento tú hiciste esta oración con todo tu corazón, busca una iglesia donde prediquen a Cristo Jesús. Las personas de aquí de Julián Grajales, hay una iglesia, Solo Cristo Salva. El pastor es nuestro hermano Arsenio. Puedes acudir. Bien, hemos escuchado palabra de Dios para nuestra vida y el llamado que Dios nos hace. Dios tiene todo poder para hacer cual sea la condición en la que nos encontremos. Jesucristo está vivo. Él tiene todo poder para darte liberación. Sigue a Cristo. Si has hecho esta decisión, sigue a Cristo. Y pues te invitamos a asistir, a escuchar la palabra de Dios. Tenemos culto los días domingos a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Martes y jueves también tenemos reunión a las 5 de la tarde. Los jóvenes se reúnen a las 4 los días sábados. Te invitamos para que asistas. Serás bienvenido. Te mencionamos hace unos momentos que cuando alguien se acercaba a Cristo, Él nunca lo rechazó. Él siempre te está esperando. No tardes en venir a Él. Si tú estás escuchando este mensaje en otro lugar fuera de Julián Grajales, quizá en otro estado o en otro país, te invitamos a que te acerques a una congregación cristiana. Dios tiene propósitos para bien en tu vida. Dios quiere hacerte bien y Él tiene el poder para hacerlo. Te animamos en el nombre de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, Dios ha hecho en nuestra vida, y con toda seguridad te decimos que para Dios no hay nada imposible. Acércate. Él está dispuesto a bendecir grandemente tu vida y pues darte ese gozo en tu vida. Agradezco a mi hermano pastor que hoy está con nosotros y pues que siga nuestro hermano sirviéndole al Señor y todos seguir en este camino tan maravilloso que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios lo bendiga, hermano. Dios los bendiga.